Hola, Hola. ¿cómo estás? Eh, Primero que nada me presento Ajá. y quiero darle las gracias por haber aceptado la entrevista. Por nada. ¿Es para una materia de tu escuela? Sí, ¿Cómo se llama la materia? diseño y plan de vida. Ok. ¿Es parecido como a orientación vocacional? Sí, algo así. Ok. ¿Es de qué semestre de preparatoria? En quinto semestre. Ok. Bueno, Sí. pues estoy listo. Ok. Primeramente me gustaría saber qué lo impulsó a estudiar psiquiatría. Bueno, fíjate que la decisión no se tomó de una forma tan meditada, porque antes de hacer psiquiatría uno tiene que estudiar medicina. Y por lo que yo he Ujú. visto, lo común es que el estudiante de medicina en los primeros años tiene todavía muchas posibilidades, mmm, como no totalmente aterrizadas, ¿no? Si tú le preguntas a Ujú. otros psiquiatras, a lo mejor te vas a encontrar con que algunos querían ser cardiólogos, o médicos internistas, o cirujanos, o alguna otra especialidad. En mi caso fue como muy curioso, porque en realidad yo de niño yo quería ser veterinario. Y yo soy de la ciudad de San Luis Potosí y ahí no hay facultad de veterinaria. Entonces a mí me interesaba mucho la biología y decido entrar a medicina para probar. No estaba totalmente convencido de que quería ser médico. Y de hecho durante los años en la facultad de medicina pues no estuve totalmente convencido hasta entrar al quinto año. Entonces, en quinto año de la carrera, en la Facultad de Medicina de San Luis Potosí, yo tomé dos materias que son parte del plan curricular, que se llaman Psicología Médica y Psiquiatría a nivel de pregrado, y me interesaron muchísimo como ninguna otra materia desde el primer año de medicina. Y entonces ahí supe que quería ser psiquiatra, que me interesaba mucho lo que era el área de la salud mental, y hasta quinto año fue que ya le di yo un sentido a estar en medicina, porque todavía antes yo estaba entre si me salgo y me voy a otra ciudad y estudio veterinaria. eh, y bueno, ya al terminar la licenciatura, pues inicié los trámites para poder hacer psiquiatría. ¿Y cree que tomó la decisión adecuada al haber estudiado psiquiatría? Sí, pero creo que esa pregunta es difícil de contestar, porque si uno hace hipótesis de qué hubiera pasado si uno hubiera estudiado otra cosa, pues simplemente queda en lo que uno se pueda imaginar. Pero hasta ahorita no me he arrepentido de estudiar psiquiatría, porque creo que de todas las especialidades médicas, creo que es la que te permite ir más allá de la persona o del organismo. De hecho, muchas posturas psiquiátricas o incluso psicoterapéuticas te ayudan a entender otros fenómenos que tienen que ver con la sociedad, con la cultura, con la historia. Entonces creo que es como un cuerpo de conocimientos que te puede dar herramientas para poder entender muchas cosas, ¿no? No nada más al paciente. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿lo que hace le apasiona finalmente? Sí, pero fíjate que antes de entrar a psiquiatría no lo sabía. Yo lo comparo con un juego de ajedrez en el cual tú a lo mejor no estás muy interesado en ese tipo de juego, pero ya una vez que conoces las piezas, entiendes el movimiento de cada una y empiezas a jugar, te das cuenta que eso puede ser apasionante y que te puede atrapar. Que en ese sentido yo nunca he estado totalmente seguro cuando tomo una decisión, y creo que a todos nos pasa eso, sino que voy probando, y creo que hasta que estás en el ruedo es que entiendes las cosas y puedes llegar a saber si realmente te llegan a apasionar o no. Pero fíjate que yo soy de la idea de que cualquier cosa, o casi cualquier cosa, dentro de las ocupaciones, honestas por supuesto, que conozcas tú a fondo, te pueden llegar a apasionar, sobre todo si son áreas del conocimiento en donde todavía hay mucho por descubrir, ¿no? Sí.
Bueno, y en el ámbito laboral, ¿cuál ha sido su mejor momento y por qué? Bueno, a ver, mira, yo terminé psiquiatría en el 2008 y después hice una subespecialidad. Saliendo de psiquiatría, entré a una subespecialidad que era psiquiatría infantil y del adolescente y terminé en el 2010. En realidad yo empecé mi práctica profesional ya después de terminar mis estudios en ese año, quiere decir que fue hace 9 años. No me parece que sea mucho tiempo, igual y creo que todavía me queda mucho. Entonces me parece que 9 años son poco como para saber cuál es mi mejor momento. Yo creo que mm, yo creo que mi mejor momento han sido los 8 años previos cuando trabajé en una institución pública que es el Instituto Jalisciense de Salud Mental, que esa institución me permitió aprender mucho sobre psiquiatría infantil y me empecé a interesar mucho por las familias, porque como veía menores de edad, pues para poder ayudar a mejorar su salud mental, pues tienes que trabajar con la familia. Y creo que el trabajo con niños me llevó a interesarme en hacer una maestría en terapia familiar. Y entonces creo que en estos años del 2010 al 2008 pues ha sido la mejor época. No sé qué es lo que siga. Espero que las demás superen a esta que está terminando, porque tiene poquito que yo dejé de trabajar en una institución pública y ahorita estoy en un consultorio privado. Pero lo que a mí me gusta del trabajo en instituciones públicas es que te permite generalmente hacer más cosas, no solamente dar consultas, sino que puedes hacer investigación, impartir clases, generar proyectos. También lo puedes hacer a nivel privado, ¿no? Pero al menos en la medicina, en los hospitales públicos, sí hay como mucha actividad académica y eso le aporta mucho a los médicos. Entonces yo creo que la mejor etapa la acabo de pasar. Ok, de hecho creo que esto va a la siguiente pregunta que es ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo? Sí, pues llevo 9 años. Y a su punto de vista, ¿qué tan pesada fue su estadía en el centro universitario? ¿Hablas de la psiquiatría? En general, estudiar medicina también. Muy, muy pesado, muy, muy pesado. Igual y a lo mejor, digamos, si yo reflexionara y volviera a tomar la decisión, mm, sí me gustaría volver a ser psiquiatra, pero no me gustaría pasar por la carrera de medicina. A mí se me hizo muy, muy pesado. Y de hecho en los últimos días estaba reflexionando sobre mi año de servicio social, que fue un año muy difícil y creo que esta como manera de calificar el año del servicio se está volviendo ya como un consenso bastante general o universal. Creo que la mayoría de los estudiantes de medicina después del año del servicio social se quedan un poco decepcionados porque el trabajo en unidades médicas rurales no es cosa fácil, hay mucha cuestión administrativa, mucha burocracia, es realmente muy muy complicado y además de que si tú estás acostumbrado a vivir en la ciudad, pues de repente de un día para otro cambiar de tu contexto, sí puede desencadenarte una depresión. Entonces, yo creo que hasta ahorita lo más difícil para mí fue el año del servicio social dentro de la licenciatura. Y aunque ya hacer la especialidad en psiquiatría y después en psiquiatría infantil sí fueron años pesados, porque como cualquier médico residente, pues haces guardias en donde estás hasta más de 36 horas trabajando en un hospital sin dormir o a veces sin poder comer. Pero yo lo recuerdo como buenos años porque ya era algo que me gustaba o algo en lo que yo estaba enfocado y a lo que le estaba apostando. Pero creo que lo más difícil fue el servicio social. Y creo que eso se va a reformar porque cada vez hay más inseguridad en muchas poblaciones y los médicos pasantes pues se sienten desprotegidos, ¿no? Y creo que va a haber reformas a ese respecto, pero eso es lo que te podría contestar, que lo más difícil fue el servicio social de medicina. Ok. Entonces, para usted, ¿cuáles serían los mayores retos de esta profesión? Bueno, conservar tu salud mental, porque trabajar en la psiquiatría es posiblemente escuchar problemas, dificultades, que a lo mejor no las escuchas a nivel de amigos o de familiares, y tener como la suficiente cordura, uno, para mantener una distancia y no dejarte llevar por el problema del paciente como si fuera una aspiradora que te jala a un laberinto y a la vez combinar eso con
la capacidad de ser empático, o sea, de entender al paciente, de que el paciente sepa que te estás tratando de poner en sus zapatos. Muchos recomiendan que si el ejercicio de la psiquiatría empieza a afectar tu estado emocional, pues busques una manera de compensar eso, ¿no? Que puede ser una terapia o alguna otra actividad para no siempre estar pensando en las dificultades, porque desafortunadamente, aunque eso creo que es para todos los médicos, pues el tener un día completo en donde oyes problemas o dificultades y tú eres el responsable de resolverlos, creo que eso sí puede ser muy muy complicado y puede llevar a un síndrome que se conoce como el síndrome de burnout, que no sé si has escuchado sobre él, No. que es un síndrome de desgaste profesional cuando el médico se siente como ya muy cansado y siente que no puede seguir. Creo que eso es algo muy común que pasa en la medicina y el médico a veces, aunque es un profesional de la salud, no cuida mucho su propia salud, incluso a veces el psiquiatra no cuida mucho su salud mental. Y entonces creo que eso es como lo más complicado de ejercer la psiquiatría. Ok. Entonces, para usted, ¿cuáles son las habilidades que más se necesitan para ejercerla o para seguirla estudiando? Yo creo que la principal habilidad es inteligencia. Y ya, si eres inteligente, puedes ser un buen psiquiatra y un buen psicoterapeuta. Creo que es la única habilidad. Y otros ingredientes que no consideraría habilidades, a lo mejor las pondría en otra categoría, ¿no? Como la pasión o el gusto por lo que haces. Ok. Y por último, ¿cuáles son los aspectos que le recomendaría desarrollar a un principiante para convertirse en un profesionista exitoso? Pues yo creo que desarrollar la capacidad para poder platicar con las personas y desarrollar también la capacidad para mostrar interés por sus problemas. Porque lo que a mí me pasaba en los primeros años, y creo que es temor de los principiantes, es estar entrevistando a un paciente y de repente como quedarte sin preguntas o que haya un gran silencio o que ya no sepas qué más explorar o qué más buscar dentro del discurso del paciente. Y entonces a veces lo que se hace es que se recurre a manuales como el DSM-5, donde te dice prácticamente qué debes de preguntar o qué interrogar para diagnosticar trastornos mentales. Pero lo cierto es que si tú quieres entender a la persona, pues muchas de las preguntas que tú tienes que hacer en una entrevista pues no están en ese manual, sino que surgen de manera espontánea o se te ocurren en fracciones de segundos en la interacción humana. Entonces, lo que yo recomendaría es desarrollar esta capacidad para conversar y para mostrar interés por los problemas de los demás. Si un psiquiatra logra interesarse y es curioso de los problemas de otros, posiblemente va a entender más. Y entre más entiendas tú el problema de un paciente, más posibilidades tienes de ayudarlo, porque puedes tomar diferentes posibilidades de tratamiento. Eso es lo que recomendaría. Ok. Y por último, ¿hay algo que le gustaría agregar? Ah, Eh, sí, fíjate que yo creo que la psiquiatría está en crisis como especialidad, porque a pesar de que cada vez son más los médicos que se interesan por el área de la salud mental, como que sí sigue siendo todavía una especialidad un poco apartada o aislada. Muchos médicos de otras especialidades no trabajan de la mano con psiquiatras porque tienen miedo de que si a un paciente le recomiendan ir con un psiquiatra, el paciente se pueda ofender, ¿no? Eh, y, por ejemplo, un cardiólogo que lo visita a un paciente porque le palpita muy fuerte el corazón y el cardiólogo se da cuenta que lo que tiene el paciente es ataques de pánico, que no es un problema en sí del corazón, pudiera ser que el cardiólogo se la piense mucho para decirle al paciente que vaya con un psiquiatra, porque el paciente puede reaccionar con enojo, con indignación, decir que no está loco, ¿no? O igual un gastroenterólogo que está tratando un colon irritable o colitis nerviosa y que se da cuenta que hay un componente de ansiedad o depresivo y veo yo o alcanzo a inferir que les cuesta trabajo decirles ustedes necesitan ir con un psiquiatra y a lo mejor necesita tomar un antidepresivo o algo para la ansiedad para que su sistema digestivo funcione mejor.
Generalmente no lo hacen y entonces el paciente no recibe esa información y entonces va peregrinando hasta que finalmente él mismo descubre que sus síntomas pueden tener relación con la psiquiatría y el mismo paciente solicita la atención sin que lo haya canalizado a algún otro médico. Y también creo que la psiquiatría está en crisis porque se le ha apostado mucho, que no está mal, pero sí se ha cargado mucho la tendencia hacia el uso de psicofármacos y se ha descuidado mucho la parte psicoterapéutica, ¿no? La parte de ayudar a las personas a través de un proceso que implica conversar. Porque el desarrollo de la neurobiología o en general de todas las neurociencias se ha cargado mucho la balanza de la psiquiatría hacia los fármacos. Que no digo que está mal usarlos, pueden ser de mucho beneficio, pero la mayoría de los psiquiatras no se sienten seguros ejerciendo una psicoterapia. Y de hecho la mayoría cuando quieren ejercer psicoterapia tienen todavía que seguir estudiando, hacer un curso de maestría o algún posgrado en alguna psicoterapia, ¿no? Como psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, psicoterapia sistémica. Bueno, entonces yo creo que esto sería todo. Muchas gracias por la entrevista y Por nada. bueno, Que estés muy bien. muchas, Hasta luego. muchas gracias. Por nada. Bye.